Bienvenidos a Buenas Noticias de Gran Gozo, que se transmite por canales de televisión y por radio, en internet, y también tenemos literatura impresa, donde todo lo que nosotros decimos, ahí tú lo verás también, que vamos a filmar los libros para que los veas. Estamos en la disyuntiva, estamos, como dijo Pablo, ay de mí si yo no predico este evangelio. No importa la situación, no importa el estado, no importa dónde estés, pero Dios nos llamó porque ya nos salvó. Y cuando Él nos salvó, nosotros somos agradecidos, como dijo Pablo. Ser agradecidos, dar gracias en todo, dando testimonio de la obra de Cristo. Y hemos hablado de la sangre que fue derramada un día en el Calvario, la sangre pura, la sangre sin contaminación, la sangre que fue puesta en el cuerpo que Dios tenía apartado en Jesús, en el vientre de María, que Dios mismo puso esa sangre, la sangre de Dios en el cuerpo de Jesús. Y hoy yo quiero mencionarte la obra de Cristo en otro ángulo. En capítulo 1 del libro de Efesios, el apóstol Pablo menciona la oración que él hacía para que Dios abriera el entendimiento con su luz y nosotros viéramos como sus hijos la herencia que tenemos como santos y el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos a través del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 menciona que ese mismo poder del Espíritu Santo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos resucitó y nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Para Dios resucitar espiritualmente a sus hijos, primero Jesucristo tuvo que pagar la deuda, limpiarnos, redimirnos, Dios resucitarlo, y entonces con su resurrección Él confirmó la limpieza de un hijo de Dios. Y por eso el capítulo 1 termina que Jesucristo, Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Y producto de su muerte y su resurrección, la iglesia es el cuerpo. Y los pies son los pies de Jesús. Cabeza y pies, y nosotros en el medio de la cabeza y los pies como cuerpo. Y todo por la obra salvífica de Jesús, muriendo y resucitando. Y ahora en el capítulo 6, Pablo está concluyendo esta carta a los Efesios, en este capítulo 6, y vuelve a mencionar al esposo y a la esposa. Y miren cómo obró Dios aquí. Aquí Pablo está mencionando en el capítulo 6, versículo 21, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salvación al cuerpo. Está repitiendo lo que dijo en el capítulo 2, capítulo 1. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, oigan bien, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y lo hizo Jesús. Allá Dios, en el capítulo 1, lleva a Jesús a la cruz, lo resucita, ese mismo poder que estábamos nosotros destituidos de la gloria en muerte y pecado, nos resucitó. Y aquí en el 6 dice la forma que lo hizo, en el lavacro de la palabra. Y cuando el verbo se hizo carne, la palabra,
es Jesucristo, que se hizo carne, y esa carne derramó su sangre. Así que en la sangre de Cristo nos limpió, nos santificó, nos apartó. Así dice, nos limpió, se la presentó sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. ¿Cómo es posible que el cuerpo, que es la iglesia, va a estar sucio y la cabeza limpia? Eso es imposible. Por eso el misterio de iniquidad está enseñando que la iglesia está en pecado. Iniquidad está enseñando que es inicua. Cuando la Biblia dice en el capítulo 9 del profeta Daniel que cuando viniera el Mesías iba a expiar el pecado y iba a quitar la iniquidad. Y cuando llegó Jesucristo, siglos después, Juan en el Jordán ve venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que el cuerpo ahora está sin mancha, sin arruga, aquí hablando en la parte espiritual, porque la carne sigue en pecado, porque es una ley. Y Pablo dice que está viciada conforme a los deseos de engaño. Capítulo número 4, versículo 22 de esta carta de los Efesios. Porque dice el capítulo 7 de la carta a los romanos que tiene una ley de pecado y muerte. Pero el capítulo 8 dice: si estás en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo te libró de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia ahora no tiene mancha, no tiene arruga, está limpia, puede ser cuerpo. Es lo que queremos compartir con la iglesia para que tenga reposo, no tenga sentimiento de culpa. Vaya donde está Jesús. Y en la próxima vamos a hablar del perdón, para que vean el otro ángulo. Cómo la sangre limpió, cómo Dios hizo su obra de reconciliación, cómo glorificó, cómo presentó a la iglesia ahora. Y vamos a hablar en otro ángulo después para que vean cómo se va completando este rompecabezas que muchos no saben completar. Dejan espacios vacíos, ponen pedacitos por aquí y por allá, pero no completan el rompecabezas. Y el rompecabezas completado presenta a la iglesia sin arruga, sin mancha, sin cosas semejantes. Como dice Colosenses capítulo 1, la parte final, la sangre de su cruz, presentó a la iglesia sin mancha y sin arruga. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Mira, allá aparece un teléfono. Llámanos, comunícate. Si quieres preguntar algo con lo que acabamos de decir o pedir oración, comunícate para nosotros interceder por ti en oración delante del Señor. Aquí estamos en victoria completa y rotunda. ¿Cómo es posible que después de habernos retirado de un ministerio de muchos años, dirigiendo iglesias por años, 24 horas, 7 días a la semana el servicio de Dios en las denominaciones, en las iglesias, ahora, después de tantos años, seguimos predicando? Porque Pablo dijo: mira, yo estoy listo para ser ofrecido. Porque Pablo estuvo todo el tiempo desde que Dios lo llamó hasta que terminó, predicando y enseñando, y a saber cuántos años hasta que Pablo fue ofrecido. Pero la corona me está guardada, y no solamente a mí, sino a todos los que reciben a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso estamos diciéndole, para que tú tengas oportunidad de ratificar y tener reposo. Ratificar lo que Cristo hizo, que tú estás sin mancha y sin arruga. Pero ¿cómo es eso, ministro, pastor? Si yo hago esto y aquello, tu carnecita. Por eso Jesús dijo: la carne está enferma, el espíritu está presto. Vela y ora para que no entres en tentación. Y Pablo lo dijo igual: ustedes pecan porque no conocen a Dios, porque no velan ni oran debidamente. Entonces, si dejamos de mirar a Cristo y de estar en vigilancia, esta carnecita nos engaña. Y por eso se cometen errores que pueden traer consecuencias. Pero lo espiritual está seguro. Y mientras más seguro estés en lo espiritual, más tú sujetas tu carnecita. Porque más agradecido eres al Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque tú limpiaste la iglesia a tus hijos para siempre. Bendice. Y, Señor, todo aquel que en este momento ha oído este mensaje, ratifica en él la salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más
a esto que es de camino a Emaús, caminando juntos con Jesús, en donde la palabra nos descubre la palabra. El Señor Jesús caminando con nosotros, abriéndonos las escrituras y bueno, sintiendo ese hermoso fuego en nuestro corazón. El Señor descubriéndonos el velo, abriendo nuestro entendimiento para poder captar realmente el mensaje de las Escrituras. Una vez más, con el pastor Haroldo Camacho y el maestro bíblico Carlos Pérez, hemos venido hablando en programas y espacios anteriores acerca de este evento maravilloso en el cual dos discípulos, caminando tristes, achantados, deprimidos, cabizbajos, acerca del gran evento que había ocurrido en Jerusalén horas antes, la crucifixión de nuestro Señor Jesús, pero en donde ellos habían perdido toda esperanza. Discutían las escrituras, pero habían perdido toda esperanza. Bienvenido, maestro, una vez más. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes que nos están viendo a través de la media. Y estamos volviendo otra vez a ese momento tan precioso cuando Jesús le comunica a los discípulos en una manera muy especial a dónde Él quiere llevarlos. Y lo hace de una manera muy sutil, lo hace de la manera como un padre trata con un niño que quiere que aprenda algo, como cuando el niño lo llevan al zoológico. Sí. Y entonces le pregunta al papá cuando llega del zoológico, ¿y qué vistes en el zoológico? Y el niño dice, vi la jirafa. Y entonces el papá le pregunta, ¿y cómo era la jirafa? Bien sabiendo que era la jirafa, ¿no? Conociendo bien. Exactamente. Y el niño pues entra en esa conversación y le dice el papá, Muy bueno, emocionado. esa jirafa que tú viste tenía un cuerpo muy gordo, muy grande, ¿no? Y él dice, no, papá, no, esa no era la jirafa. La jirafa tenía un cuello bien largo. Y papá le pregunta, ¿y qué cuello tenía? ¿Un cuello largo? Sí, papá, era un cuello largo. Y ahí el niño aprende la lección, el niño se identifica con ese momento y entonces de igual manera Jesús les pregunta a ellos, de la misma manera que ha hecho en muchas ocasiones, le pregunta sabiendo la contestación. ¿Qué cosas era la que ustedes hablaban? ¿De qué ustedes ¿Qué estaban ha sucedido? comentando? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué cosa tan terrible para que estén así tan cabizbajos? Claro que sí. Pastor, bienvenido. Gracias. Y habíamos comparado en la sección anterior cómo ese caminar de un sentimiento chasqueado, triste, es muchas veces el sentimiento de muchos cristianos que han quedado chasqueados en la fe. Hay muchos Cleofas. Hay muchos Cleofas. Totalmente velados, tristes, achantados, afligidos. ¿Cómo es posible que crea en la palabra, crea en la escritura? Me prometieron esto, escuché esto otro, me dijeron aquello, pero sin embargo nada de lo que sé, de lo que acepté, de lo que he conocido, me ha producido un resultado. Exactamente, y en ese momento Jesús se le acerca a Cleofas, es decir, se te acerca a ti, con esa misma ternura que hablaste hace poco de un padre. ¿Por qué estás triste? Es decir, no lo regaña por estar triste, que hacen los padres muchas veces. No debes estar triste, no debes sentirse así. Pero Jesús se identifica con el sentimiento que ellos, pero tiene una intención, no es para hacer psicoterapia. Una intención diferente, ¿no? Se identifica con el pensamiento abrumador que los inunda en ese momento, se identifica, mas no lo afirma, ¿no? Se identifica con esa tristeza, con esa depresión, pero inmediatamente les da otro redireccionamiento, por decirlo de alguna manera. Los lleva por otra vía. Jesús está anticipando lo que va a pasar alrededor de la mesa cuando estén juntos en la mesa donde los discípulos lo van a invitar a comer. Él está anticipando ese momento y preparando todo para ese momento. Así que la antesala. La antesala. Así que ellos ahora están caminando y Jesús les pregunta por qué están tristes, qué cosas. Y entonces ellos le responden de una manera que es tremendamente revelante de lo que ellos
sabían, pensaban y de lo que nosotros también pensamos. ¿Por qué? Su estado mental, su estado espiritual. Sí, porque ellos le dicen, ¿eres tú el único? Extranjero. Forastero, ¿no? Antes de llegar a forastero, El único. ¿eres tú el único? La única persona. ¿Eres tú el único? Que tú no sabes lo que ha pasado. Pero Eso da a entender que todos lo sabían, que absolutamente todos en Jerusalén, Sí. en la Palestina de aquel entonces, sabían qué era lo que estaba sucediendo con la crucifixión del Señor. Todos estaban enterados, todos debatían, todos hablaban. El tema del momento allí, Ese en Oriente Próximo, era la crucifixión de un gran profeta de Dios. Ahora, si nos vamos más adelante, ellos preguntan, ¿eres tú el único? Y más adelante, como veremos en la historia en próximos capítulos, ellos te dan la respuesta, sí, él es el único, pero no es el forastero. Porque ahora preguntan, Claro. ¿eres tú el único forastero? Pero ellos, Jesús los está guiando para que ellos entonces den otra respuesta. Qué hermoso es el Señor. Nos está llevando de la manito, ¿no? Ah, sí, los está llevando. Poco a poco, lentamente. Así que ellos sí van a reconocer que Él es el único. El velo les va a hacer... Les va a quitar el velo. ¿Y cómo les va a Descubierto. quitar el velo, Oh, Carlos? ¿Cómo es que maravilla. les va a quitar el velo? Bueno, el velo será quitado de la misma manera que fue removido de la cara de Moisés. A Al ver. ver la gloria de Dios en el evento que ya ha sucedido. Amén. Y bueno, me viene a la cabeza en este momento, quiero añadir algo precisamente a eso. La palabra apocalipsis, la Sí. palabra como tal, que es una palabra griega, quiere decir la revelación que descubre, que quita el velo. Exactamente. Sí, Debe- eso deberá. significa la palabra, el término apocalipsis. Entonces, claro, el Señor los va llevando de la manito para que en el cuarto, ahí en la sala, Ajá. el Señor, por medio de la revelación, al descubrirse delante de ellos, les quite el velo. Y ellos puedan decir, wow, Sí, sí. este Eventualmente, hombre es el Señor. y noten ustedes otra vez, volviendo a enfatizar en esto, porque aquí está la parte importante, es ellos tienen un entendimiento de los eventos y Jesús tiene otro entendimiento de los eventos. Claro, Uno conocimiento, revelación, diríamos, Exactamente. ¿no? Y así es muchas veces en la iglesia. Nosotros tenemos una idea de cómo Ajá. Dios soluciona el problema del Puedo pecado. tener conocimiento, lo puedo tener, Exactamente, mando puedo la tenerlo. revelación. Pero ese conocimiento que nosotros tenemos va a ser cambiado en el momento cuando Jesús hace algo muy importante. Claro, claro. Ahora, sí. Aquí los discípulos están hablando ahora con Jesús. Ya no están discutiendo entre ellos. Y ellos dan sus razones. Y vamos a ver qué es lo que faltó en sus razones. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Ah, muy bien, hasta ahora va bien. Exactamente. Que fue varón profeta, hasta ahora va Perfecto. bien. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Todo va bien. Qué bella descripción, ¿no? Sí, sí, ellos van bien. Palabras correctas acerca del Y Señor. cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, siguen bien relatando la historia. Muy bien. Ellos pudieran haber estado en un canal de televisión. Es un dando la resumen muy noticia, completo, Es un ¿no? resumen muy completo. Es un resumen muy Más completo. completo que nosotros estamos dando acá. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Ahí Israel. está el punto. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y entonces ellos hablan como las mujeres fueron al sepulcro, no hallaron el cuerpo, habían visto la visión de ángeles. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Yo leo todo esto para decir que les faltó en la explicación. Sí. Y lo que vemos es Muy que condensada en la la historia. explicación no hablaron de las escrituras. Exactamente. Ellos hablaron de haber visto el evento y toda la vida de Cristo aparte de las escrituras. Allí ellos no se No tal cual refieren. como las escrituras lo decían. Cuando los ángeles se acercaron a las mujeres, le hablaron de las escrituras,
Pero ellos aquí dan una explicación aparte de las escrituras, y por qué y cómo fue lo vamos a ver en el próximo segmento. Claro, porque se nos ha acabado el tiempo. Bueno, estaremos en un próximo clip de Camino a Emmaús. Gracias, Dios les bendiga. Hasta pronto. Amén. Qué bueno que siguen con nosotros, y sobre todo en este importante segmento de Conociendo a Dios, y nos hemos tomado la tarea de hacer unos segmentos cortos para hablarles de qué significa en realidad el Evangelio, cuáles son esas buenas noticias que te traemos a ti. Bien, hemos dicho acerca de lo que la Biblia dice, que somos pecadores por naturaleza, de que estamos excluidos, dice, de la gloria de Dios. Ahora, otra cosa que nos dice es, en la primera carta de Juan, nos dice que somos pecadores, y si tú dices que no eres pecador, eres un mentiroso y haces mentiroso a Dios. O sea, en palabras en español significaría ni quisieras hacer mentiroso a Dios. Entonces tenemos un concepto bien claro. Somos pecadores, somos malos por naturaleza, pero ahora el Evangelio dijimos que era buenas nuevas de que Él se ofrece la solución a nosotros pecadores. Quiero hacerte un breve repaso. Como nosotros éramos pecadores, sin solución, la ley nos tenía excluidos. Entonces, Dios nos quiere rescatar. Estamos en su palma de su mano, en la niña de sus ojos. Somos sus hijos. Tenemos un propósito para Él. Entonces, fíjate muy bien qué interesante es. Viene este mundo y se ofrece. ¿Se ofrece a qué? A rescatar. ¿A los buenos? No, eso es lo que se cree en algunos lugares. No, viene, dijimos, a rescatar al malo. Oh, ¿es un Dios de malos? Sí, es un Dios también de malos. Dice, Él hace llover sobre buenos y malos. Pero el mensaje del Evangelio es para los malos, no es para los buenos. Ahora, para todo aquel que cree, sí, a todo aquel que se confía. Y si tú crees que necesitas solución, entonces te confías. Bien, vayamos un poquito también a fondo, aunque vamos a tener que darte una clasecita. En el principio, sabemos que Adán y Eva estaban en el huerto y que dijo Dios, de este árbol podrás comer, de este árbol no, y si de este árbol comieras, ciertamente morirás. Entonces se dice que ahí se cometió, ahí nació el pecado. Ahí empezó la transgresión, también dice Pablo. Ahora bien, esa transgresión estaba marcada con la muerte, pero Dios proveyó que iba a haber salvación. Le cerró al árbol de la vida, al árbol de la provisión le puso una puerta y dejó pasar el tiempo. Iba a haber problemas, se pasa el trabajo con el sudor de tu frente, a la mujer el parto con dolor, etc. Y sabemos todo lo que sucedió, guerras, el hombre se prostituyó, ya vimos inclusive un avance en qué se convirtió el hombre. Dice también entonces Dios que Él iba a proveer. Y vino y irrumpe Cristo. Y lo primero que Él dice, ahora yo soy el árbol de la vida. O sea, entonces el camino ya estaba abierto. ¿Por qué estaba abierto? Entonces, en el pecado de Adán, dice la Biblia, que vino el pecado al mundo. Entró el pecado al mundo. Pero dice que entonces envió a Cristo. Entonces dice el capítulo de Romanos, capítulo 5, que entonces Él envió la solución al pecado, pero en el pecado cometido por Adán. Ahora, entonces dice que si Él quitaba el problema que había con el pecado, o sea, quitando la condenación que trajo Adán, entonces nos iba a restituir de los pecados del hombre. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces dice, lo que uno solucionó, como dice el apóstol Domingo Hernández, lo que uno echó a perder, dice, el otro lo solucionó. Así dice el libro de los Romanos. Entonces dice, por el único pecado que nos llevaba a la condenación, ellos están viendo ese versículo, entonces por ese pecado pagó Cristo, por el pecado de Adán. Entonces cubrió todas las demás transgresiones. Entonces es muy común que entonces tú puedes decir, ¿pero cómo? Bueno, Él lo hizo. Fue a la cruz, se puso por los pecadores. Entonces, al pagar el pecado por los pecadores, que aún siendo, ¿qué dice? ¿Te acuerdas que estudiamos Romanos 5:8? Aún siendo pecadores murió por nosotros. Entonces quiere decir que se ofreció como solución a nosotros, y eso hace que nosotros tengamos buenas noticias. Y por eso nos constituimos inclusive nosotros como buenas noticias de gran gozo. Pero le estamos diciendo, mira, lleve ese mensaje al pecador, lleve ese mensaje al que está mal. Y todos estamos mal, aunque todos estamos mal. Entonces te vamos a dar una fórmula en la que vamos a ampliarla la próxima vez. Entonces dice la Biblia que si todos éramos pecadores, y si Él murió por pecadores, entonces Él murió por todos. Y eso también es parte de su gran evangelio, que lo vamos a desarrollar en el siguiente capítulo.
¿Qué tiene que ver esa fórmula contigo? Y cómo se aplica esa fórmula contigo, que Él te ofreció la salvación a todos, principalmente al pecador. Entonces, ¿dónde queda el juicio? ¿Dónde queda el problema que tenemos con los otros que no se portan tan bien? Podríamos decir así. Lo vamos a ver detalladamente, aún con el poco tiempo que tenemos. Así es que te esperamos en el próximo capítulo. Acuérdate, este es tu programa de buenas noticias de gran gozo. Que Dios te bendiga ricamente. A Dios sea gloria y todo honor, desde el amanecer a la puesta del sol, con todo el corazón y con entendimiento ofrezcámosle nuestro honor. A Dios sea gloria. Feliz el que encuentra una razón y motivo para dar al Padre alabanzas y cantar.